Buenas tardes. Su atención, por favor. Inicia grabación. Siendo las 16:03 del día 26 de junio del año 2018, nos encontramos presentes en la sala de audiencias de oralidad penal y ejecución de la Región Judicial Suroriente con sede en Tecamachalco, Puebla, a efecto de celebrar la audiencia oral y pública correspondiente al número de causa 45/2018/Tecamachalco, por lo que se hace de su conocimiento que la presente audiencia será presidida por el abogado Mario Cortés Aldama, juez de control de esta región. Asimismo, se les informa que deberán guardar el decoro y respeto que deberá observarse en esta audiencia, apercibidos que en caso de no hacerlo, el juez podrá restringir su permanencia en esta sala. Queda prohibido introducir equipos de audio, videograbación, telefonía celular o cualquier otro medio tecnológico que tenga como fin disponer de la presente audiencia. Finalmente, solicito a los presentes ponerse de pie para recibir al juez. Buenas tardes, tomen asiento, por favor. Buenas tardes. En el lugar, fecha y hora indicados por la abogada encargada de sala, declaro la apertura de la presente audiencia. Por el Ministerio Público, ¿quién comparece? Gracias, ya. Por la Fiscalía comparece el abogado Jair Ruiz Guadalupe con datos de registro y notificación proporcionados de manera previa. Me acompaña la víctima, quien se identificará de viva voz. Su nombre, por favor. Bulprano Cortés Baltasar. Gracias, señor Cortés. Por la defensa. Sí, su señoría. Abogado Carlos Jesús Y. Díaz Lezama, defensor particular, con datos de registro previamente proporcionados al auxiliar de sala. Gracias, señoría. Carlos Eugenio Y. Díaz Saavedra, licenciado en Derecho, defensor particular, con datos ya proporcionados al auxiliar de sala. Señores, ¿me da su nombre completo, por favor? Sí, mi señoría. Tomás Merino Reyes. Teresita Ramos Baltasar. Gracias, señores. En este momento, la administración de esta sede judicial me está dando cuenta con las comparecencias de los abogados Carlos Jesús Y. Díaz Lezama y Carlos Eugenio Y. Díaz Saavedra, quienes en acta circunstanciada aceptan y protestan el cargo conferido. Sin embargo, para efecto de que quede el registro audiovisual correspondiente, nuevamente les hago del conocimiento a ustedes, señores, que en términos del artículo 20 constitucional, en su apartado B, les asiste el derecho de contar con la asesoría de abogados titulados para que les brinden una defensa técnica y adecuada. Ustedes en la audiencia inicial estuvieron asistidos por otro abogado. Sin embargo, en este acto procesal han comparecido y se han individualizado otros dos abogados particulares como sus defensores. Les pregunto si es su voluntad y deseo nombrarlos para que los asistan y defiendan en esta audiencia. Sí, es mi deseo que el abogado nos represente. Sí, también es mi deseo que los abogados nos representen. Abogado Y. Díaz Lezama, acepta y protesta el cargo conferido. Acepto y protesto el cargo, su señoría. Licenciado Y. Díaz Saavedra, acepta y protesta el cargo. Acepto y protesto el cargo, su señoría. Bien. Tomando en consideración que han aceptado y protestado el cargo, les pregunto si ya se han impuesto debidamente el contenido de la carpeta. Es correcto, señoría. Bien. Tomando en consideración que existe la solicitud por parte del Ministerio Público para efecto de que se resuelva la situación jurídica de los señores Merino Reyes y Ramos Baltasar, en términos de lo dispuesto en los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pregunto a la defensa si tienen alguna solicitud que formular. Sí, su señoría. La defensa tiene algunas manifestaciones que hacer, no obstante, no se ofrecerá ningún medio de prueba. Ok. Bien. Atendiendo a que en audiencia previa hubo por parte del señor agente del Ministerio Público la solicitud de que se les vinculara a proceso, esto es, de que se resolviera su situación jurídica. Sin embargo, en esa audiencia ustedes, ya sabedores de los cargos que el Ministerio Público formuló en su contra, ustedes decidieron reservarse el derecho a declarar. Tuvieron esa oportunidad para hacerlo, pero decidieron guardar silencio, lo cual no les va a deparar ningún perjuicio. Asimismo, ustedes escucharon, y su abogado defensor anterior también escuchó
los datos de prueba con los cuales el Ministerio Público solicitó la vinculación correspondiente. Impuestos de ello, ustedes estaban en aptitud en ese plazo ampliado constitucional que ustedes solicitaron para resolver su situación legal. Ya escuché por parte de la defensa de que no existe algún medio de prueba que ofertar en esta audiencia. Atento a lo anterior, le concedo el uso de la palabra al señor agente del Ministerio Público. Sí, señoría. La Fiscalía reitera la petición de que se le vincule a proceso a los ciudadanos Teresita Ramos Baltasar y Tomás Merino Reyes, ello por los hechos que fueron motivo de la formulación de imputación. Además, como ya se mencionó, tuvieron la oportunidad de declarar sin que hayan querido hacerlo y sin que ello les depare perjuicio alguno. Que por cuanto hace al hecho posiblemente constitutivo de delito, su señoría, el mismo, por cuanto hace la Fiscalía, se dice que queda debidamente acreditado con los datos de prueba que fueron ofertados en la audiencia pasada. Ello atendiendo a que el señor Bulfrano Cortés Baltasar fue privado de la libertad el pasado 20 de junio del año 2018, aproximadamente las 5:30. Eso derivado de la información que realiza la propia víctima de los hechos, misma que indicó que a partir de ese momento fue privado de la libertad, que esa privación de la libertad tenía o perseguía un fin, el de obtener algún beneficio de carácter económico. Asimismo, se encontró como rehén por casi 24 horas hasta que logró ser liberado, concurriendo circunstancias agravantes en los presentes hechos, como lo establece el artículo 10 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Es decir, concurre en el presente caso que se realizó en un camino público, ya que la víctima indicó que cuando salía de su domicilio es que tuvo contacto con Lidia Baltasar Flores, siendo este lugar una vía pública. Lo llevan a cabo 2 o más personas. En este caso le corresponde actuar doloso a Lidia Baltasar Flores, a Teresita Ramos Baltasar, Tomás Merino Reyes, del cual se advierte que son más de 2 los sujetos activos que cometen el evento delictivo, y además de que se genera con violencia hacia las personas, esto es, se ejerció violencia en contra de la integridad física de Bulfrano Cortés Baltasar, ya que durante su retención fue víctima de malos tratos, de golpes que dejaron huella en su integridad física. Eso quedó debidamente comprobado con la inspección de su integridad física y con el relativo dictamen que emitió el médico legista de la adscripción. Este hecho constitutivo de delito se encuentra debidamente comprobado con la entrevista que se mencionó como dato de prueba a cargo de Bulfrano Cortés Baltasar. Mencionóse que este ilícito, la naturaleza de estos ilícitos por lo regular se cometen ante la ausencia de testigos. No obstante lo anterior, este dato de prueba no se encuentra aislado, es decir, se encuentra debidamente concatenado con otros medios de prueba, con otro dato, perdón, señoría, que generan la convicción de que efectivamente ocurrió en la manera en la que Bulfrano Cortés Baltasar lo expresó. Esto atendiendo a que cuando logró librarse de su cautiverio el pasado 20 de junio del año 2018, aproximadamente a las 4:04, esto en la localidad de Guadalupe Victoria, que pertenece al municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, acude con testigos, con vecinos del lugar, pide ayuda. Estos vecinos piden ayuda a los elementos de seguridad pública, los cuales arriban de manera inmediata. El aviso lo dieron a las 4:05, es decir, a 1 minuto de que él se liberó de su cautiverio, las personas que lo apoyaron dan aviso a la policía municipal, la cual llega a tan solo 10 minutos del aviso y se percatan cómo se realiza una detención ciudadana de 2 personas, de Teresita Ramos Baltasar y Tomás Merino Reyes.
que al momento de que fue liberado de su cautiverio, esta persona, Bulfrano, es la persona que hace señalamiento a los elementos de la Policía Municipal, Emanuel Córdoba Cortés, Arnulfo Castro Aguilar, Cristal Rosas Contreras, Eutimio Correa García, Juan Antonio Montesino Centeno y Serafín Samuel Jiménez Vázquez, que son elementos de la Policía Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, de las personas que responden al nombre de Teresita y Tomás, como los mismos que lo tenían privado de su libertad y que lo habían golpeado. Asimismo, como se indica, esta privación de libertad ilegal de la libertad fue con una finalidad, el de pedir un rescate o de obtener un beneficio económico. Esto fue en dinero, lo cual quedó debidamente corroborado con las entrevistas que fueron ofertadas como datos de prueba, a cargo de Yolanda Cortés Rojas y de María Concepción Cortés Rojas, quienes son hijas de la víctima, quienes indicaron que durante el cautiverio del ciudadano Bulfrano recibieron diversas llamadas telefónicas a sus números particulares en las cuales pedían rescate por la cantidad de 800,000 pesos. Que incluso el señor Bulfrano en diversas ocasiones tuvo contacto con ellas para expresarles que se encontraba privado de su libertad por esa circunstancia y que para que lo dejaran en libertad, sus captores querían la cantidad de 800,000 pesos. Esto quedó también debidamente corroborado en atención a que estas personas, las denunciantes, hijas de la víctima, ante la gente del Ministerio Público Investigador, dan la autorización y otorgan sus equipos de telefonía celular para que se pueda hacer esta corroboración de la información respecto de las llamadas que recibieron. Recibieron por parte de Bulfrano y aparte de otro sujeto con voz masculina. Asimismo, su señoría, por cuanto hace a la posible participación de Teresita Ramos Baltasar y Tomás Merino Reyes en los presentes hechos, se indica que sirven los mismos datos de prueba que fueron ofertados por la Fiscalía para establecer el hecho posiblemente constitutivo de delito, pero sobre todo resalta el señalamiento que de manera firme, directa y concreta realiza Bulfrano Cortés Baltasar en contra de Elidia Baltasar Flores, una persona tercera, de Teresita Ramos Baltasar y de Tomás Merino Reyes, haciendo hincapié, su señoría, que realiza el señalamiento desde el momento en que lo privan de su libertad, es decir, desde el día 19 de junio del año 2018, aproximadamente a las 5:30, que cuando fue data en la que vio que Tomás Merino Reyes, quien portaba un arma de fuego y que se aproximó del lado del copiloto y que se hacía acompañar de la esposa de es decir, de Teresita Ramos Baltasar, con esta arma de fuego, lo golpea en la cabeza. Lo pasan en la parte trasera de un vehículo tipo camioneta y ahí lo golpean y cuando reacciona ya se encontraba privado de su libertad. Desde allí es que se realiza el señalamiento en contra de esas dos personas. No obstante, lo que ocurre durante el cautiverio, en todo momento escucha la voz de Tomás Merino Reyes, puede ver el lugar en donde se encontraba retenido, ya que dice que es la casa de la tía de Elidia Baltasar Flores, que se llama María Flores, y que cuando logra librarse del cautiverio y después de haber pedido ayuda con los vecinos, que los vecinos cuando lo llevan hacia el lugar donde se encontraba retenido de manera ilegal, logra ver que de ese domicilio ya mencionado salían y fueron detenidos por los pobladores, haciendo una detención de manera ciudadana, que cuando llegan los elementos de la Policía Municipal, Emanuel, Arnulfo, Cristal, Eutimio, Juan Antonio y Serafín realizan el aseguramiento y detención de estas personas. No obstante a ello, estos elementos de la Policía Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez pudieron todavía observar al señor Bulfrano como tenía vestigios de las huellas de su cautiverio, ya que presentaba cinta canela alrededor del cuello, asimismo un lazo en las manos y pies. Ello es lo que genera la convicción para poder establecer la existencia de un hecho posiblemente constitutivo de delito y la posible participación de los ya mencionados en el mismo. Es ante ello, señoría, que
al establecerse que existen datos para poder establecer la existencia del hecho posiblemente constitutivo de delito de secuestro agravado previsto y sancionado por el artículo 9, fracción primera, inciso A, con las agravantes que establece el artículo 10, fracción primera, incisos A, B y C de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, en relación con los numerales 13 y 21, fracción primera del Código Penal para el Estado de Puebla, es que se les vincule a proceso, señor juez. Gracias. Defensa, ¿alguna manifestación? Claro, su señoría. Esta defensa considera que no se acredita la existencia de un hecho que la ley señale como delito, primero, de privación ilegal de la libertad, ya que no existen datos para acreditar que los imputados privaron de la libertad a la víctima. Únicamente se cuenta con su dicho, además de que los señores imputados fueron detenidos por pobladores, según la declaración de la víctima y de los policías aprensores, cerca del lugar de los hechos, mas no en el interior. Asimismo, no existe ningún dato de prueba para acreditar que los imputados estuvieron en el interior de dicho lugar donde supuestamente la víctima estuvo privada de su libertad. Además de que ninguna persona señala a los imputados haber privado de su libertad materialmente a la víctima. Y por tanto, al no existir datos de pruebas que acrediten que los imputados cometieron o participaron en los hechos denunciados, no se les debe vincular. Por otro lado, del delito de secuestro tampoco existen datos tendientes a demostrar la comisión o participación de los imputados en la realización de la supuesta llamada para pedir rescate, siendo que la víctima, ante el perito en psicología que obra en la carpeta de investigación, manifestó ni siquiera saber el nombre de la persona del sexo masculino que supuestamente lo plagió. Tampoco se cuenta con una entrevista de personas que señalen a los imputados como aquellos que solicitaron rescate para la víctima o por la víctima. Por tanto, no se les puede vincular a proceso. Por otro lado, no está demostrado que los imputados hayan solicitado o pedido algún rescate o beneficio. Únicamente consta el dicho de la víctima que el señor Tomás Merino Reyes tomó su celular para pedir un rescate a sus familiares. Sin embargo, no existe ningún dato de prueba que acredite su dicho, máxime que no obra ningún registro que demuestre la existencia de dicho celular. Finalmente, tampoco existe registro alguno que demuestre la existencia de un arma de fuego, como lo acaba de afirmar la Fiscalía. Por tanto, no se le puede vincular a los imputados ni por el delito de privación ilegal de la libertad, ni por secuestro. Es cuanto, su señoría. Ministerio Público, en réplica, algo que manifestar. Sí, señoría, brevemente, para poder considerar por ciertas las aseveraciones que hace la defensa, se debe de demostrar con dato de prueba, y al no existir dato de prueba que contradiga lo expresado por el Ministerio Público, el que sí se encuentra sustentado con la información de los que fueron expuestos, es que se reitera la petición al tratarse de argumentos sin sustento demostrativo, señor juez. Gracias. Para concluir, en dúplica defensa. Gracias, su señoría. Pues, ¿qué más dato de prueba quiere la Fiscalía más que sus propias actuaciones? De la carpeta de investigación que yo tengo en mi poder, no obra cadena de custodia ni registro de un arma de fuego. Tampoco obra registro de la existencia del celular de la supuesta víctima. Y así como hicieron el estudio de los celulares y de las llamadas de las hijas de la víctima, pudieron haberlo hecho respecto del celular del señor y obrar en la carpeta de investigación. Las manifestaciones que hace el suscrito sobre lo que rindió la víctima ante el perito en psicología obran en la carpeta de investigación, considerando que no es necesario que lo lea en este momento, donde textualmente dice que conoce a una de las personas, pero la persona del sexo masculino no sabe cómo se llama. Finalmente, dentro de la misma carpeta de investigación, obra únicamente la declaración de la víctima que dice fue plagiado por los imputados, dos presentes aquí, uno que no se encuentra presente. Sin embargo, no hay testigos de eso. Declaraciones de él mismo y de los policías aprensores refieren que los imputados fueron detenidos o retenidos
afuera del domicilio, más no en el interior. Por lo tanto, bien pudieron haber estado pasando en la calle, pero no hay registro dentro de la misma carpeta, y lo anterior no lo tengo que demostrar con ningún dato de prueba, porque es el mismo dato de prueba de la Fiscalía. Los señores no se encontraban al lugar de los hechos. Es cuanto, señoría. Bien, escuchados los argumentos de las partes, cierro el debate correspondiente y emito la resolución que en derecho corresponda. En la audiencia previa dejé en claro las razones por las cuales el de la voz es competente para conocer y resolver sobre la situación jurídica de los señores Merino Reyes y Ramos Baltasar. Reitero en este acto procesal que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16, 19 y 20 constitucionales, en relación con el numeral 20, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales y de los dispositivos 33, 42 y 43 de la Ley Orgánica de Poder Judicial del Estado. El de la voz, por cuestiones de territorio y materia, es competente para resolver su situación jurídica. Por otro lado, a efecto de establecer la oportunidad procesal para resolver su situación legal, debemos tomar en consideración lo siguiente. Primero, el Ministerio Público ya formuló la imputación, esto es, ya les hizo saber los cargos que existen en su contra. Ustedes, ya sabedores de esos cargos, de esa imputación, tuvieron la oportunidad de rendir declaración respondiendo a esa imputación. Sin embargo, ustedes hicieron valer el derecho de la no autoincriminación y se reservaron el derecho a declarar, lo cual ningún perjuicio les deparará. No existe por parte de la defensa alguna solicitud de oferta de algún medio de prueba en su favor. Ante ello, me encuentro en la posición para resolver su situación legal. Y en ese contexto, debo señalar que el artículo 19 constitucional en su párrafo inicial indica que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas. Ustedes solicitaron la ampliación de dicho plazo a 144 horas y nos encontramos dentro de ese término legal. Dice, a partir de que el indiciado se ha puesto a su disposición sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso, que es la solicitud del Ministerio Público, en el que se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Como lo indiqué previamente, el Ministerio Público ya les hizo saber la imputación correspondiente. Destacó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que, a consideración de la representación social, se concreta ese hecho que la ley señala como delito de secuestro por el cual les ha formulado la imputación. Asimismo, en términos de este artículo 316 del Código Nacional, en su fracción tercera indica que para poder dictar un auto de vinculación a proceso, debe ponderarse y analizarse los antecedentes de la investigación de donde se contienen datos de prueba, respecto de los cuales podrán derivar datos, información e indicios razonables que permitan establecer si se acredita o no este hecho por el cual el Ministerio Público les formuló imputación, y si esa misma información permite establecer la probabilidad de que ustedes participaron. Desde la audiencia previa se les hizo de conocimiento cuáles son esos datos de prueba con los cuales el Ministerio Público sustenta su solicitud de vinculación. El primero de ellos es el contenido de las entrevistas que se obtuvieron de los policías que intervinieron en su momento en esa detención formal de la cual ustedes fueron objeto y que fue incluso materia de la audiencia anterior. Les indiqué en aquella audiencia que únicamente en aquella ocasión iba a atender la información para establecer si su detención era legal o no. Consideré que esa información era suficiente para calificar de legal la detención y ratificar la retención del Ministerio Público. Pero en ese momento sí ya debo analizar si se acredita o no ese hecho. Debo ponderar
con libertad y con lógica los datos de prueba que el Ministerio Público ha hecho referencia. Y reitero, el primer dato de prueba es el contenido de esas entrevistas de los elementos de la Policía Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, de Manuel Córdoba Cortés, de Arnulfo Castro Aguilar, de Cristal Rosas Contreras, de Eutimio Correa García, de Juan Antonio Montesinos Centeno y de Serafín Samuel Jiménez Vázquez. Ellos en lo conducente ratifican un informe que rinden al Ministerio Público de hechos con apariencia de delito. Y de esa información aportan datos en relación a la forma en que ellos intervinieron para decretar su detención. Ellos hacen mención de que se constituyen al lugar del hecho, a virtud de que recibieron información para que se constituyeran en un determinado domicilio, pues existía el reporte de que habían secuestrado a una persona y que además, cuando ellos llegaron al lugar, encontraron que estaban pobladores de esa comunidad quienes tenían aseguradas a 2 personas, siendo en ese caso ustedes, y que incluso a ustedes, estos ciudadanos de esa comunidad, los golpearon, les produjeron una alteración en su salud. A esos elementos de la policía, ellos únicamente recibieron la información de que 2 personas, una de sexo masculino y femenino, habían sido detenidas a virtud de que habían secuestrado a una persona y que la tenían asegurada en un inmueble que se encuentra en proceso de construcción. Y que esto lo saben porque quien se dice víctima logró sustraerse de los captores e informó y solicitó a la población el apoyo para que le brindaran la correspondiente ayuda, y que además se procedió a la detención de estas 2 personas plenamente determinadas e identificadas. Esa es la información que los elementos de la policía percibieron. E incluso, dentro de ese parte informativo que proporcionan al Ministerio Público, hicieron hincapié de que entre de ese grupo de personas emerge una, quien se identificó como la víctima, el señor Wulfrano Cortés Baltazar, quien en ese momento, estando los elementos policíacos y estando las 2 personas detenidas, hizo un señalamiento claro y contundente en el sentido de que estas 2 personas lo habían privado de su libertad, que incluso habían ejercitado violencia en su contra, que lo retuvieron al interior de una casa en construcción, que él aprovechó un momento de descuido de sus captores para escapar y pedir el auxilio correspondiente, y que en ese momento señalaba a ambos. Ello motivó a que los elementos policíacos así lo asentaran en su informe. Es claro que a los policías no les consta que ustedes privaron de la libertad, pero ellos recibieron esa información por parte del agraviado. Incluso hacen una descripción de las condiciones en las cuales se encontraron al denunciante, en alteración de su integridad física, que incluso aún mostraba una cinta canela en el cuello, que presentaba lesiones en sus muñecas a virtud de que había sido sujetado, amordazado. Esa información fue suficiente para los elementos policíacos para que se decretara su detención. Ese es el contenido de esas entrevistas de los elementos de la Policía Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez. De igual manera, el Ministerio Público hizo referencia a un dato de prueba. El contenido de la entrevista que se obtuvo del señor Wulfrano Cortés Baltazar. Esa persona narra al Ministerio Público las circunstancias en que aconteció esa privación de su libertad. Y refiere que el día anterior, esto es el 19 de junio del año en curso, aproximadamente a las 5:30 de la mañana salió de su domicilio, que él iba a bordo de su bicicleta sobre la calle 16 de septiembre, que al ir sobre esa calle 16 de septiembre,
en el barrio La Columna de la población de Tlacotepec de Benito Juárez. En ese mismo lugar o en esa misma calle se encuentra con quien conducía una camioneta y a quien refiere e identifica como la señora Elidia Baltasar Flores, persona con la cual se había quedado de ver porque le iba a hacer entrega de un dinero que le debía a la mamá de la víctima. Esa es la razón por la cual se encuentran en esa calle 16 de septiembre del barrio La Columna del municipio de Tlacotepec de Benito Juárez. Ese fue el motivo por el cual se iba a entrevistar con esta señora, que en determinado momento, atendiendo que entre ellos, me refiero a la víctima y a esta persona que iba en esa camioneta, existía una relación sentimental, permanecen en el interior de la camioneta. Incluso la señora Elidia le refiere que se quitara la playera, pero en ese mismo momento se hace mención de que esta señora recibe 2 llamadas telefónicas que correspondían a su hija y que a los pocos minutos, en el lugar donde se encontraba aparcada esta camioneta y que al interior se encontraban la víctima y esta señora, refiere el ofendido que del lado del copiloto se acerca una persona del sexo masculino con un arma de fuego que le apunta, lo insulta, lo golpea y lo pasan a la parte posterior de la camioneta, que de acuerdo con lo que informó el Ministerio Público era un vehículo de doble cabina. Mismo vehículo al cual también lo aborda usted. Y estando al interior de esa cabina, lo golpean en diferentes partes del cuerpo. Incluso se hace mención de que llegó al grado de que esta persona, la víctima, perdió el sentido. Que es trasladado a este lugar donde estuvo en cautiverio. Menciona la víctima que en ese trayecto obligaron a la víctima a que les proporcionara su teléfono y que entablara comunicación telefónica con una de sus hijas. Primeramente, con una de ellas, de nombre Yolanda Cortés Rojas, a quien le refiere y toma el aparato telefónico una persona del sexo masculino y le indica que tenían secuestrado a su padre y le piden la cantidad de 800,000 pesos. Esa conducta de llevar a cabo las llamadas telefónicas lo hacen desde el aparato telefónico, propiedad del plagiado. Y esa misma conducta la llevan a cabo de manera reiterada ese mismo día, 19 de junio del año en curso. Y no solo con la hija Yolanda Cortés Rojas, sino también con otra segunda hija, con María Concepción Cortés Rojas, quien también recibió llamadas telefónicas donde le estaban pidiendo una cantidad de dinero con la finalidad de dejar en libertad a su señor padre plagiado. Pero no obstante ello, lo mantienen en resguardo, en una casa en construcción. Por parte del propio agraviado, refiere que durante la madrugada logra sustraerse de sus captores, que se quedan dormidos, que al salir de esta casa en construcción, logra salir y es auxiliado por una pareja. Eso ya ocurre alrededor de las 4 de la madrugada, ya del día 20 de junio de este año. Esas personas, estos pobladores, le brindan el apoyo correspondiente, incluso son quienes llaman telefónicamente a la policía, hacen el reporte correspondiente. Esa es la razón por la cual al lugar del hecho acuden los elementos de la Policía Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez. Esa persona, la víctima, es auxiliada por otros pobladores más de dicha comunidad. Y son estas personas
quienes llevan a cabo esa detención ciudadana hacia sus respectivas personas. Ese es en esencia y de manera fáctica el contenido sintetizado de la denuncia que proporcionó el señor Wulfrano Cortés Salazar. Pero también se cuenta con datos de prueba consistentes en las entrevistas de las hijas de la víctima, de María Concepción Cortés Rojas y de Yolanda Cortés Rojas. La primera de ellas, en lo relevante, dice que el día 19 de junio del año en curso, aproximadamente a las 13:30, ella recibe una llamada telefónica del número de contacto del celular de su padre, que al contestar escucha que es la voz de una persona del sexo masculino, quien les dice que tenía a su padre secuestrado y que querían la cantidad de 800,000 pesos. Se lleva a cabo una segunda llamada telefónica donde nuevamente le hacen saber a esta hija que tenían secuestrado a su padre y vuelven a reiterarle la exigencia del numerario. Incluso le refieren que no le dijera a nadie. Esa testificante proporciona su equipo telefónico al Ministerio Público que está llevando a cabo la investigación del hecho. Da la autorización para que se pueda llevar a cabo la apertura de las aplicaciones de este mismo teléfono celular, para constatar que en aquella aplicación del listado de llamadas se apreciaban precisamente esas llamadas que llevó a cabo desde el número telefónico de su señor padre el día 19 de junio del año en curso. Similar situación y en un contexto sintetizado, Yolanda Cortés Rojas también hace mención de que ese mismo día, 19 de junio, ella se percata que su papá sale a las 5:30 de la mañana de su domicilio ubicado en calle 16 de septiembre, sin número, del barrio La Columna, en Tlacotepec de Benito Juárez. Y refiere que a las 13:35 recibe una primera llamada telefónica del número celular de su padre. Y recibe una segunda llamada a las 19:38. Pero ya en esta segunda llamada, su señor padre les dice que consiguieran dinero. Incluso hace mención de que pidiera el dinero a determinadas personas, a don Chabelo, a don Cumpertino y a don Lole, que incluso que les hiciera entrega de sus escrituras para que les pudiera prestar el dinero y así juntar el monto que les era exigido por parte de los plagiarios. También ella proporciona su equipo telefónico para efecto de que el Ministerio Público llevara a cabo las tareas de investigación correspondientes, para efecto de verificar la certeza del dicho de esta testificante y del contenido de la entrevista de la víctima, en relación a que se llevaron a cabo llamadas telefónicas de esa fecha y en los horarios que se mencionan. De igual manera, el Ministerio Público hace mención de un dictamen médico-legal que emitió la médico legista Elizabeth de Espinal Tobón, quien hace una descripción de diversas lesiones que presentó la víctima, refiriendo, entre otras, que tiene un derrame conjuntival bilateral postraumático, una equimosis en la cara posterior de su brazo izquierdo, una contusión nasal con probable fractura del tabique nasal, múltiples equimosis en cara posterior de su brazo izquierdo, equimosis bipalpebral y escoriaciones dermoabrasivas, escoriaciones por amagamiento en ambas muñecas y equimosis en las regiones costal izquierdo y escoriaciones dérmicas puntiformes en la región abdominal. Todas estas lesiones fueron clasificadas como aquellas que tardan en sanar más de 15 días y no ponen en peligro la vida. De igual modo,
Vía referencia, el Ministerio Público incorpora como dato de prueba el contenido de un dictamen psicológico practicado a la víctima por parte de la licenciada Ana Daisy Cruz Vicente, quien al llevar a cabo una evaluación psicológica de dicho paciente, manifiesta que esa persona presenta una afectación emocional por los hechos denunciados, incluso sugirió canalizarlo a área de psicología para recibir atención en esa materia. Por otro lado, también se hace mención de un acta policial de inspección ocular al lugar de los hechos. Esto es, en la calle Guadalupe Victoria, de la Junta Auxiliar Guadalupe Victoria, también que corresponde al municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, en el cual hace una descripción de dicho lugar y sobre todo de aquel inmueble donde permaneció en cautiverio por diversas horas la víctima, haciendo una descripción que se trata de una construcción de un solo nivel que se encuentra en obra negra, material de bloc y ladrillo, de aproximadamente 10 metros de fondo por 15 metros de frente, que su piso incluso es de terracería, y que al interior de este inmueble se encuentra material de construcción y herramienta para tal efecto. Esta es la información que me ha proporcionado el Ministerio Público como datos de prueba. Para el presente estadio procesal, debo indicar que no se requieren de pruebas plenas. Solo se necesita información y que esa información sea suficiente, sea idónea, pertinente, que me permita establecer la racionalidad del argumento del Ministerio Público y que de esta información emerjan indicios razonables que me conduzcan a establecer que sí se acredita ese hecho que la ley señala como delito de secuestro. Escucho por parte de la defensa el argumento de que no se puede tener por acreditado este hecho que la ley señala como delito, puesto que no existen datos de prueba que permitan establecer que la víctima haya estado privado de su libertad, de que las dos personas detenidas hayan estado en el lugar de los hechos. Se refiere que no está demostrado que pidieran rescate, que no existe un registro del arma de fuego, que no existe tampoco el registro de llamadas. Esas aseveraciones son genéricas. De acuerdo con el contradictorio, es labor de la defensa no solo hacer ese tipo de argumentaciones genéricas, sino que el principio de contradicción les permite controvertir no solo lo argumentado, sino desvirtuar la información y datos de prueba que el Ministerio Público ha ofertado. Es cierto que al Ministerio Público le corresponde la carga de la prueba y que la defensa incluso puede asumir una postura defensiva y pasiva, pero también tienen la tarea de que con argumentos lógicos, jurídicos, racionales, suficientes, controviertan esa argumentación y esa información. No basta con que me digan, no existen datos de prueba, no está demostrado que pidieran el rescate, que no existe el registro de arma de fuego, que no está demostrado que la persona haya sido privada de su libertad o que ustedes hayan estado en el lugar de los hechos. Sin embargo, al concatenar de manera circunstanciada todos y cada uno de estos datos de prueba que el Ministerio Público me aportó, en primer término, me permiten establecer que ustedes sí se ubicaron en el lugar de los hechos. Y me refiero a la población o en la Junta Auxiliar de Guadalupe Victoria que pertenece a Tlacotepec de Benito Juárez. Pues fue ahí donde ustedes fueron materialmente detenidos. Y no solo detenidos, sino fueron de manera injustificada agredidos por los ciudadanos que llevaron a cabo la detención de sus personas. Luego entonces no le asiste razón a la defensa de decir que ustedes no se encontraban en el lugar de los hechos. Si no se hubiesen encontrado ahí, no los hubiesen detenido. Por otro lado, se refiere que no existe dato de prueba que permita establecer que el señor Cortés Baltasar haya estado privado de su libertad. Sin embargo,
fue precisamente porque él solicitó el apoyo de los pobladores, no solo para que detuvieran a sus captores, sino para que le proporcionaran el auxilio correspondiente. Llegaron elementos de la Policía Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez. Él les informó las razones por las cuales un grupo de ciudadanos tenían detenidas a 2 personas. Él transmite la información del por qué se encontraba en el lugar del hecho. Y no solo ahí, sino en las circunstancias en que se encontró. El presentar diversas lesiones. Este señalamiento que realiza el señor Cortés Baltasar me resulta razonable, creíble, y sobre todo porque de acuerdo con su narrativa, de acuerdo con el principio de inmediación que me permite visualizar y establecer que esta persona presenta lesiones, presenta heridas recientes, mismas que encuentran congruencia con lo que él manifestó de haber sido agredido por determinadas personas. Incluso en la audiencia previa, cuando le cuestioné sobre qué le había sucedido, él fue tajante, congruente en decir: me golpearon las personas que se encuentran aquí presentes, y las señaló a ustedes. Hace una identificación de ustedes, porque atendiendo a la relación sentimental que tenía con la madre de usted, esa es una razón de peso para poder establecer con lógica su identidad y la de su esposo o cónyuge. Está exponiendo un hecho que también encuentra consistencia. Refiere que fue privado de la libertad, que se utilizó su aparato telefónico para contactar con sus hijas, para pedirles numerario como rescate. Y sus hijas fueron entrevistadas y aportaron esa información, en el sentido de que en efecto ellas recibieron llamadas telefónicas, primero por parte de un masculino quien les exigía, las amenazaba, y después por parte de su progenitor, quien les pedía y les suplicaba que consiguieran el dinero, pues existía la amenaza de que le iban a cortar los pies. De ahí que considero que no le asiste de manera alguna razón a la defensa el asegurar que no existen datos de prueba. Contrario a ello, de la exposición que he realizado de los datos de prueba que me ha proporcionado el Ministerio Público, hasta este estadio procesal, considero que sí existe suficiente información que me conduce a considerar que se actualiza aquella figura delictiva, ese hecho que la ley señala como delito por el cual formuló imputación en su contra el Ministerio Público, a que se refieren los artículos 9 y 10 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. El artículo 9 refiere al que prive de la libertad a otro. Ustedes llevaron a cabo esa privación de la libertad. Primero, cuando esta persona se encuentra a bordo de una camioneta propiedad de su señora madre, cuando lo trasladan a la parte posterior, cuando lo golpean y lo trasladan a un lugar específico para mantenerlo retenido de manera ilícita. Ese es un acto privativo de la libertad. Y refiere a la fracción primera, que se le aplicarán de 40 a 80 años de prisión y de 1,000 a 4,000 días de multa si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de, inciso A, obtener para sí o para un tercero rescate o cualquier beneficio. Desde el momento en que el sujeto activo establece comunicación telefónica con las hijas de la víctima
y les pide primeramente la cantidad de 800,000 y después de 600,000 pesos. Esa exigencia se traduce en la finalidad de obtener un rescate. Y este hecho se agrava por otras circunstancias, a que se refiere el artículo 10 de la mencionada codificación, que dice que las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente ley se agravarán de 50 a 90 años de prisión y de 4,000 a 8,000 días de multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes. Inciso A, que se realice en camino público o en lugar desprotegido solitario. De la exposición que se ha realizado en esta audiencia, se desprende que esta privación de la libertad ocurre cuando la víctima se encuentra acompañado de la señora Elidia Baltasar Flores a bordo de una camioneta que se encontraba circulando alrededor de la avenida 16 de septiembre del municipio de Tlacotepec de Benito Juárez. Se trata de una vía pública, un camino público. De ahí que se justifique esta hipótesis. El inciso B se refiere a que quienes la lleven a cabo obren en grupo de 2 o más personas. Hasta ese momento tengo la información de que hubo la intervención de 2 personas, los aquí imputados. De este modo se justifica esta hipótesis. Y la fracción, el inciso C, refiere que se realice con violencia. Está claro que hubo violencia física en contra de la víctima, al grado mismo de que le produjeron sendas lesiones, mismas que fueron observadas y clasificadas por el médico legista que evaluó médicamente a la víctima. En ese contexto, debo indicar que atiendo al estándar racional que me ha expuesto el Ministerio Público y considero que en el presente caso se está actualizando este hecho que la ley señala como delito de secuestro, a que se refieren los artículos 9, fracción primera, inciso A, y 10, fracción primera, incisos A, B y C, de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. La conducta de ustedes es a título de dolo, en términos del artículo 13 del Código Penal de nuestro Estado. Puesto que ustedes cuentan con la capacidad para entender que privar de la libertad a una persona y pedir dinero como rescate es un delito. Y aún así, con conocimiento de ello, ustedes decidieron materializarlo. Por otro lado, la conducta que ustedes llevaron a cabo es a título de autores materiales, porque fueron ustedes, de acuerdo con la información que se me ha proporcionado. Hasta este momento existe la probabilidad de que fueron ustedes, como autores materiales, los que llevaron a cabo esta privación ilegal de la libertad con exigencia de un rescate. De ahí que su conducta subyace en lo que dispone el artículo 21, fracción primera del Código Penal de nuestro Estado. Esta misma información me permite establecer la probabilidad de que ustedes participaron en la comisión de este hecho. No infiero la existencia de una causa de exclusión del delito que opere a su favor, o bien que conlleve a extinguir la acción penal. De ahí que considero que se cumplen con los requisitos a que se refieren los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en esta fecha, siendo las 16 horas con 55 minutos, dicto en contra de ustedes, señores Tomás Merino Reyes y Teresita Ramos Baltasar, auto de vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado.
a que se refieren los artículos 9, fracción primera, inciso A, 10, fracción primera, incisos A, B y C, de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, cometido en agravio de Wulfrano Cortés Baltasar, claro. Una vez que he resuelto su situación jurídica, pregunto a los intervinientes si tienen alguna solicitud que formular. Sí, señora, la Fiscalía solicita autorización para disponer plazo de investigación complementaria. Hágase cargo, abogado. Gracias, señoría. Como establece el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Fiscalía solicita el plazo de investigación complementaria de 3 meses. Hay una atención a que, atendiendo a la complejidad de la investigación y a los hechos criminosos atribuidos, resulta relevante para la Fiscalía el poder recabar mayores indicios del lugar de los hechos que corroborar la teoría del caso de la Fiscalía, realizar actos de búsqueda y localización del arma de fuego, así como de la bicicleta propiedad de la víctima, recabar antecedentes respecto del inmueble lugar de los hechos, antecedentes también respecto del vehículo Ford F-150 que participó en estos hechos. Asimismo, el plazo que se pide resulta necesario e indispensable en la atención a que los informes que se tienen que pedir es ante diversas dependencias públicas y por ello no se puede establecer un tiempo máximo o mínimo en el que se pueda obtener una respuesta para recabar esos antecedentes de investigación e incorporarlos debidamente en la carpeta. Asimismo, para verificar si existen condiciones para establecer alguna salida anticipada en estos hechos, señor juez. Es todo, gracias. 3 meses. ¿Defensa alguna manifestación? Nada que manifestar, su señoría. Bien, tomando en consideración que no existe disenso por parte de la defensa en cuanto al plazo solicitado por el Ministerio Público como investigación complementaria, acojo la solicitud ministerial y en términos del artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales establezco como plazo de investigación complementaria el de 3 meses a partir de la presente fecha, el cual deberá concluir el día 26 de septiembre del presente año. ¿Alguna otra manifestación? Sí, señora. La Fiscalía solicita que, en virtud de que las condiciones no han variado respecto de la vinculación a proceso de que ha tenido a bien determinar, es por ello que se solicita continúe subsistente la medida cautelar de prisión preventiva de carácter oficioso, asimismo copia autorizada del audio y video de la presente audiencia con fundamento en lo establecido por el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Gracias. Defensa, ¿alguna solicitud? Sí, su señoría. De igual manera, solicito se me expida copia auténtica por duplicado del audio y video de la audiencia inicial celebrada el 23 de junio del 2018, copia auténtica por duplicado del audio y video de la presente audiencia y copia auténtica de la carpeta administrativa. ¿Es cuánto? Bien, primeramente acojo la solicitud del Ministerio Público y tomando en consideración que atendiendo a la naturaleza propia del hecho, de que no han variado de manera objetiva las condiciones que imperaron para que la voz se impusiera en contra suya, la medida cautelar de represión preventiva oficiosa, esta la declaro subsistente por todo el tiempo que dure el procedimiento penal que se sigue en su contra. Y en este mismo orden de ideas, tomando en cuenta que esta carpeta judicial se ha radicado en esta sede judicial de Tecamachalco, Puebla, que los hechos ocurrieron en Tlacotepec de Benito Juárez, que pertenece a esta región judicial. Ordeno a la abogada encargada de sala que elabore el oficio que corresponda y lo gire al director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad de Tecamachalco, Puebla, para que permita el ingreso del señor Tomás Merino Reyes, para que dé cumplimiento a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Y así lo informe
al director del Cerezo de la ciudad de Tehuacán, Puebla, donde permaneció en reclusión preventiva durante el plazo constitucional ampliado para su conocimiento. Y asimismo, se les informe a ambos directores de dichos centros penitenciarios que en esta fecha se ha dictado en contra del señor Tomás Merino Reyes y de Teresita Ramos Baltasar el auto de vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado. Y tomando en consideración el estado de salud en el que se encuentra la señora Teresita Ramos Baltasar, y del cual considero que es menester que siga recibiendo la atención médica correspondiente, se gire el oficio que corresponda al director del Hospital General de la ciudad de Tehuacán, Puebla, para que permita nuevamente el ingreso con la custodia correspondiente y le sigan proporcionando la atención médica, y en su momento informe a esta autoridad jurisdiccional sobre su evolución y alta médica. Y para efecto de llevar a cabo el traslado que corresponda hasta la ciudad de Tehuacán, gírese el oficio que corresponda a la Unidad de Medidas Cautelares, Policía Procesal y Policía Estatal para que lleven a cabo el traslado correspondiente con las medidas de seguridad pertinentes. Y por otro lado, se ordena expedir a las partes únicamente copia autorizada del registro audiovisual de esta audiencia, y a la defensa se le proporcione el registro audiovisual de la audiencia inicial en un solo tanto. Ello de conformidad con lo que dispone el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la circular número 1/2017 que emitió el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla. Al no existir alguna otra cuestión a debatir y resolver por parte del de la voz, declaro la conclusión de la presente audiencia. Precisado lo anterior, se solicita a los presentes se pongan de pie para que se retire el juez. Gracias, buenas tardes. Siendo las 17:06 de este día, se da por concluida la presente audiencia. De la misma manera, se solicita a los presentes se retiren de la sala de audiencias de manera respetuosa y ordenada. Termina grabación.